生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 241 al 245. La tensión en un comienzo había sido palpable, y había que decir claramente que todos estaban nerviosos. Es decir, los demonios, ángeles, o ángeles caídos, no eran algo raro en Kioto, desde que mientras se atuvieran a las reglas yokai de la región, no habría ningún supuesto problema. Y como los mismos yokais, habían algunos de estos seres mágicos diferentes, viviendo entre los humanos y mezclados en la sociedad actual sin ocasionar ningún problema. Claro, de vez en cuando sucedían ciertas ocurrencias, pero en un margen general de todo, estaba bastante bien de esta manera. Pero no el día de hoy. Hoy, en Kioto, el hogar epicentro de todos los yokais de Asia, del enorme continente asiático, están de visita diplomática, unos demonios. Ya esto era sorprendente de por sí, por lo que los yokais de la zona estuvieron naturalmente con su guardia bien alta, pero lo increíble del suceso, se mantenía presente en la identidad de los demonios que habían venido. No era solo por tener a los miembros principales de un clan de tanto prestigio como el clan Gremori, sino que incluso 3 de los 4 Maous estaban aquí. Oh, eso era algo grande. Tan grande de hecho, que cuando se reveló a todo el mundo sobrenatural en general, sobre la idea que habían hablado sus líderes, algo como la paz entre facciones, la noticia no logró enardecer, inclusive, a la recepción de los demonios invitados al hogar de la líder de la facción Youkai. Rias parpadeó lindamente sus ojos en este momento, y estaba un poco perdida. Y no era solo ella en general, sino también sucedía lo mismo con los demás pequeños demonios que habían allí. O sea, su nobleza. Rias-sama, ¿estás bien? A la pregunta de Akeno, Rias respondió mientras seguía mirando en dirección a Alexander, que hablaba con sus prometidas, así como con su mamá, Benelan así, aunque nunca había esperado que Alex-sama tuvieran tantas parejas. Akeno asintió a su amiga, porque ella misma también estaba todavía en un shock por la situación, y algo celosa, sin embargo, esto último no lo sabía. Luego la reina de la nobleza de Rias giró su mirada a Koneko, que también parpadeó lindamente mientras miraba a Alexander desde aquí. Koneko-chan, ¿estás bien? Bien. Ante la pregunta, Koneko arrugó un poco las cejas de su pequeña carita, y respondió mansamente, pero algo molesta. Akeno suspiró. Ella sabía muy bien lo apegadas que se habían vuelto su ama y Koneko con Alexander, puesto que en su propia casa no paraban de hablar de Alexander. O, al menos fue así en toda esta semana. Y eso contando con que fueron 6 días de castigo, impuesto por Benelana. Akeno también estaba un poco extraña, y si bien no sabía que estaba celosa, ella pensó que era una lástima que Alexander tuviera tantas mujeres a su disposición, aunque lo entendía perfectamente. Después de todo, Alexander era un hombre, entre los hombres. Y no era algo que ella misma había dicho en un inicio. Ya que para sorpresa de todos, fue Sir Zetch mismo el que dio tan alta impresión de Alexander mientras hablaba con su familia. Probablemente, no, de hecho, estoy convencido que Alexander es la persona humana más fuerte de este mundo. Jaja, incluso yo mismo no estoy seguro de poder derrotarlo en una batalla. Dejando aparte la risa de Sir Zetch en ese momento, Akeno abrió grandemente sus ojos porque sabía con todos los años que llevaba en el seno de la familia de Mori, que aunque el Mao Lucifer actual era muy amable, no solía dar demasiadas valoraciones a los humanos o magos destacados en todo el mundo sobrenatural, ni siquiera a los miembros de antaño de su propia nobleza, donde la mayoría de ellos eran personalidades que tenían sus propias leyendas en el mundo. Entonces, con un hombre como Alexander, realmente no era raro el hecho de que estuviera así, comprometido con tantas mujeres, y cada una de esas mujeres, inexplicablemente hermosas. Akeno suspiró nuevamente, sin darse cuenta de que el mismo acto lo hicieron la pequeña Koneko y su ama Rias en el mismo momento. Mientras tanto, el pequeño caballero Kiba Yuuto, estaba sentado rectamente en su lugar, pensando en pedirle a Alexander un combate de práctica más adelante.
Y también, de hecho, pensaba en que por algún motivo, algunas de las mujeres de Alexander le daban un sentimiento muy parecido al de su propio sensei, y contando que su sensei era una de las personas más poderosas que había conocido, esto fue suficiente para sorprenderlo. Instintos de espadachín, de guerrero, así como de berserker, era solo algunos de los que el pequeño caballero podía notar. Y esto era así porque no era un adepto en la magia, ya que la presencia mágica natural que procedía de Olga era todavía más abrumadora. Kiba Yuto se preguntó en su mente qué tan fuerte eran las mujeres de Alexander en realidad. Suspiro, realmente estas cosas nobles me vuelven loco. Alexander suspiró en su mente, ya que la etiqueta noble y todo eso lo molestaba bastante, aunque no lo aparentaba en el exterior. Y todavía se sintió raro mirando a todos los visitantes, ya que había un detalle que lo molestaba un poco. Vinieron 3 de los 4 Maous, Sirzex, Ajuka y Serafall, y Alexander no pudo entender el por qué faltó el Maou calvo, un chico que debería ser tan trabajador de lo cansado que siempre se veía, pero bueno, esto era normal. Vinieron Rías y su nobleza, así como Gracia y los padres del Maou Lucifer, Benelana y su marido, el tal Ceuticus Gremory. Y esto también era normal. Pero el detalle que molestaba un poco a Alexander, era que vio varias veces que los ojos de Ceuticus se habían desviado hacia Olga, Celestine, y Aki, principalmente. No solo Ceuticus, sino que Sirzex, e incluso Ajuka, que era conocido como el menos interesado en mujeres entre ellos, también lo había hecho. Alexander sabía que Ceuticus era un tipo bastante manso, desde que la misma Benelana era la que manejaba su propio harem, y también bastante agradable, asimismo con una vibra algo irresponsable que se podía sentir. Y también sabía que Sirzex y Ajuka eran hombres en todo derecho. Y también sabía lo destacadas que eran sus chicas, pero aún así, lo molestaba. Alexander no se dio cuenta por sí mismo, pero en ese momento, estaba dejando salir una leve presión casi insensible, que hacía a los Maous demoníacos presentes ser más pasivos en las charlas y debates entre facciones que se daban en la mansión Kyuubi. Era algo que más que una presión, se sentía como una atmósfera pesada las cuales solo podían sentir sin sentirlos del lado contrario de la mesa, porque no lo notaban activamente. Pero por supuesto, como los demonios masculinos presentes eran hombres razonables de por sí, al rato parecieron adaptarse por algún motivo, a las hermosas apariencias de las mujeres de Alexander. Tal vez sea por esto, o tal vez sea por la suavidad de Sui en sus manos, a la cual estaba acariciando, pero Alexander se tranquilizó bastante, y duró así hasta que la reunión oficial finalizó. Luego, los demás o los extras, como demonios o youkais, los ancianos, sirvientes, o los tengu presentes allí, se fueron silenciosamente mientras estaban muy emocionados. Literalmente. Ya que el debate discutido era un tema para emocionarse así. La paz entre todas las facciones, mientras estuvieran dentro del acuerdo. El acuerdo que un poco más adelante sería llamado el Acuerdo de Paz de Kioto. Todo el mundo se fue eventualmente, y allí en la sala solo se quedaron las personas principales. Los Gremory, los Maous, la familia de Alexander y la señora Zorro. Y una vez así, lo primero que hizo Alexander, fue relajar sus hombros y suspirar ruidosamente. Suspiro, finalmente terminó. Alexander sonrió y abrazó tanto a Kunou como a Sui en su regazo. Jejeje. HMM. Kunou sonrió lindamente, aunque algo cansada, y Sui ladeó su cabeza un poco antes de apretarse más contra Alexander, empujando su cuerpo no tan pequeño más cerca de su amo. Ah, tengo bastante sed, supongo que ustedes también, ¿no? Alexander dijo mirando a los demonios, actuando como si hubiera acabado una prueba súper importante de algún tipo. Todo el mundo. Ufufufu, Anata, estás actuando irrespetuosamente. Nuestros invitados son los nobles más importantes de todo el inframundo. ¿En serio? Mirando a Alexander ladear la cabeza de manera tan linda, para las féminas, todo el mundo rió bastante y la atmósfera previamente tensa, se atenuó y llegó a ser agradable. Después de un tiempo, los pequeños estaban reunidos en el extenso jardín por delante de la mansión, hablando y jugando, así como presentándose entre sí, y los adultos estaban hablando en el mismo lugar de antes. Sirzex sonrió mientras hablaba, jaja, Alexander, de verdad no es alguien que soporte la atmósfera entre los diálogos oficiales o reuniones políticas, Jaja. Aunque un poco lo entiendo.
Ajuka solo resopló a tal argumento, y Serafalla también sonrió con complicidad. De hecho, yo tampoco estoy muy poco cómoda con esto, al igual que Alex-sama. Alexander asintió. Nunca he sido bueno con estas cosas, soy una persona más directa y burda, puedo mantener una máscara falsa formal para la ocasión, pero solo lo hago por las personas que amo, ya que yo mismo no soporto esto. Yasaka, que escuchó a Alexander, lo miró de manera intoxicada. Querido, hacer tal cosa solo para hacernos quedar bien, no es nada tan raro, ¿verdad? Olga sonrió mirando a su amo. De hecho, Anata, ese es uno de los puntos fuertes de tu encanto. Alexander parpadeó aturdido. ¿En serio? Ay. Olga afirmó, pero sin embargo, no le diría de los otros 342 puntos fuertes de su encanto. A veces, un poco de misterio era mejor para mantener el romance. Alexander luego miró a sus demás mujeres, y se dio cuenta de que todas lo miraban de manera similar a Yasaka. Esto hizo que se sintiera un poco avergonzado, y se puso la mano detrás de la cabeza. Bueno, mientras sea por ustedes, estoy listo para hacer cualquier cosa, después de todo, son todo para mí. Esta faceta de Alexander pareció despertar algo en las mujeres de su familia presente en la sala, ya que de pronto, todas lo miraron con una luz brillante en sus ojos. Cosa que hizo sudar un poco a los demonios, Benelana, la señora Zorro, y Graifia. Yasaka es bastante afortunada. No sabía cuántas veces se había repetido eso en su mente hasta el día de hoy, pero Benelana suspiró al hacerlo de nuevo. No podía evitar comparar a Theoticus con Alexander en su mente, y los resultados eran más que visibles, lo que la hizo volver a suspirar. Entonces se dio cuenta de las demás mujeres de Alexander. De hecho, ellas también lo son. De la misma forma que pasó el aire que levantó el vestido de las amas de casa de un vecindario, pasó el tiempo mientras conversaban Alexander y los demás entretenidos. Esto fue en parte por las interesantes conversaciones que se estaban llevando a cabo, o por lo bien que se habían caído entre sí cada grupo, principalmente las chicas. Alexander, Ajuka y Sirceps hablaron desde un lado, y podría ser porque Ajuka le propuso a Alexander decirle un poco más de su extraña energía, y porque Alexander le negó cortésmente, pero estaba algo molesto allí. Sirceps estaba entre los individuos que sentía que podía confiar, por lo que habló con soltura como si fuera un amigo casual cualquiera de Alexander, y no como el rey demonio que gobernaba el inframundo. Y mientras hablaban, de alguna forma su tema de conversación se fue yendo por una senda extraña, llegando a discutir sobre la vergüenza de Rías, y sobre lo lindo que eso era, cosa que hizo a Ajuka poner los ojos en blanco. No, estás equivocado, te estoy diciendo que esta es la mejor. Alexander le enseñó una foto a Sirceps, y después de verla y negar con la cabeza, este le enseñó otra a él. Alexander Dono. Esta tiene que ser la mejor. ¿No lo ves? Ese puchero que está haciendo Rías-chan es simplemente adorable, esta es la mejor. Te entiendo, pero estás equivocado. Alexander Dono. Más allá de los hombres, las chicas conversaban alegremente sobre muchas cosas. Entonces, Prim-sama, usted, Alicia-sama, Kaguya-sama, Maya-sama, Lulu-chan, Claudia-sama y Celestine-sama son princesas. ¿Princesas de verdad? Prim con orgullo, alzó su enorme pecho que se sacudió un poco. Exactamente, Benelana-sama, exactamente. Kaguya, y las demás antes mencionadas, asintieron a lo dicho por Prim. Wow. Benelana se sorprendió. Entonces Alex-sama es bastante más habilidoso de lo que pensaba, es decir, ustedes son princesas reales. En ese momento, Alicia habló con un leve sonrojo. En realidad, no es tan importante que seamos princesas, ya que hay algo todavía más sorprendente, como por ejemplo, Celestine-sama, que es la reina de los humanos, Olga-sama, que es la reina de los elfos oscuros. Benelana abrió sus ojos grandemente, porque aún sabiendo ya una leve esencia de la historia, estaba sorprendida de que Alexander había hecho sus mujeres, a las mujeres más destacadas de toda una nación. Y es correcto, Alexander les contó a todos, para mantener en secreto el hecho de que podía viajar entre mundos, que Olga y las demás venían directamente de otra dimensión, o de un espacio apartado de la brecha dimensional. Cosa que le creyeron fácilmente, porque en este mundo, literalmente, no existían elfos, o elfos oscuros, como lo eran Celestine y Suone-chan. Aparte, tampoco habían personas con una raza similar a Lulu, y en general, la brecha dimensional era el lugar más raro y menos explorado en todo el mundo, por lo que fue algo natural de aceptar.
Y Alexander tenía que admitir que ver los intentos de Ajuka de descubrir realmente si era verdad lo que decía, era bastante divertido, y por supuesto, él nunca decía ninguna información adicional, molestando más al Mao de pelo verde, para la diversión suya, de Sir Zetch, y de Serafall. Pero escuchando acerca de Eos, Benelana sintió que algún día quisiera visitar ese lugar. Por cierto, Sloe-sama, escuché le sueles hacer a Alex-sama dulces de chocolate muy originales, ¿podría pedir algunas de sus recetas? Sloe miró a Serafall, esta Mao, con tranquilidad y le sonrió suavemente, por supuesto, Serafall-sama, me gustaría hacerlo. Jujuju, Sloe-chan es muy buena cocinando dulces, especialmente en San Valentín. Celestine añadió. Celestine-sama, Sloe se avergonzó ligeramente. Aki también dijo, tiene razón, Celestine-sama, todavía recuerdo que el chocolate que nos suele hacer Chloe-sama es uno de los mejores que he probado en mi vida. Aki-sama, la cara de Chloe se sonrojó. Ufufufu, Chloe, todas te están halagando, y es normal porque tus dulces son deliciosos, ¿no? Especialmente cuando se los cocinas a Anata. Los dulces de amor de Chloe son lo más rico del mundo, Chloe. Chloe se sintió tan avergonzada ahora mismo que quería que la tierra la tragara, y de alguna forma, recordó cómo solía ser de fría en el pasado y no pudo evitar pensar en lo que la hizo cambiar tanto. Dana-sama, aunque era muy fácil de adivinar. Ah, qué bueno, así le puedo hacer dulces de chocolate a Miso-tan. Ah, solo pensando en Miso-tan toda embarrada de mi chocolate me hace emocionarme. Interrogación de cierre. Sloe giró su cabeza hacia el lado con un símbolo de pregunta saliendo de ella, mirando a Serafall toda sonrojada y respirando pesadamente. Aki también miraba extrañamente a Serafall actuando así, y Olga solo estaba sonriendo con un ara tilde. Luego de esa pequeña charla adicional después de la charla seria, Alexander pasó tiempo con Rias y su nobleza, así como Sui, Lulu, y Prim, que estaban en el jardín. Aunque notó que las pequeñas demonias estaban algo deprimidas por algún motivo que no sabía, trató de hacerlas reír con diferentes juegos entre todos, y en poco tiempo ya estaban riendo normalmente mientras lo perseguían para quitarle el cascabel que tenía colgando de su cintura. Claro, hubo un momento en que Akeno se enfadó un poco porque no podía atrapar al susodicho cascabel, de lo rápido que era Alexander, y le tiró directamente un rayo en la cara. Alexander lo esquivó fácilmente, y luego vio que los ojos de los demás brillaban cuando se dio la vuelta. Sabiendo que todos los demonios empezaron a usar sus respectivos poderes, mientras Lulu, Sui y Prim miraban desde el lado, Alexander levantó su cara como diciendo ja. Nunca me van a atrapar, con orgullo, lo que desencadenó el siguiente evento con poderes demoníacos siendo disparados por todos lados. Y que al final, por cierto, fue la pérdida de los demonios porque nadie pudo atrapar el cascabel. Luego de unos minutos más, ahora era tiempo de almorzar. Ah, aquí Y. Listo, bien hecho. Ufafa, fútil de jaja, Kunou, no te rías mientras comes jajaja, te sale extraña la risa. Mouf. Alexander miró el puchero endemoniadamente adorable de su hija en ley, y retiró la cuchara con una sonrisa. Kunou era una chica que parecía una pequeña Barbie, y su aspecto mientras comía la comida que Alexander le daba, era suficiente para hacer al más hombre de los hombres, tener las rodillas débiles de la lindura que exudaba. De alguna manera, Alexander sintió que más que por una herida, o más que por algo como el tiempo, si algún día él moriría, sería solo por lo lindo que eran las mujeres y las chicas de su vida. Es decir, normalmente, cuando uno ve a una pequeña bebé con su pequeña cara redonda y con un sonrojo saludable, incluso siendo un macho completo, o teniendo la personalidad más fría del mundo, sentiría cierto grado de emoción dentro de sí mismo, lo que eran los instintos paternales de uno actuando instintivamente, y entonces querrías proteger a esa pequeña de todo lo malo del mundo. Como los pervertidos, las pervertidas, la gente desviada y así. Ahora, hay que recordar que Alexander siempre fue huérfano toda su vida. No solo eso, sino que también, a diferencia de otros chicos, no veía mal, o auspiciante, el ser padre. Porque siempre tuvo este pensamiento de que si alguna vez tendría un hijo, haría todo lo que su padre no hizo con sí mismo para su hijo. Por lo que al ver lo kawaii que era Kunou ahora mismo, Alexander sintió que finalmente conoció la justicia. Era algo que merecía decirse. Esto es justicia. Después de asentir para sí mismo, sintió una palmadita en su hombro y giró la cabeza para ver a Sui, que también sostenía su plato principal en las manos azules traslúcidas de ella, y le hacía señales cómicas, pero obvias.
¿También quieres que te alimente, Sui-chan? Sui movió su cabeza arriba y abajo varias veces, y sus pequeños ojos azules brillaron bastante en ese momento. Y Alexander lo hizo nuevamente, mientras volvía a encontrar otra definición del significado de justicia mientras lo hacía. De todas formas, no era su culpa de que su familia fuera tan adorable, ¿no? Esto es malo, estas chicas son demasiado lindas, y como si fuera poco, demasiado cariñosas también. A veces, Alexander sentía que no merecía esto, pero luego pensaba en lo que él se había convertido para ellas, y eso era lo que le quitaba todas las dudas. Luego de alimentar a Sui, Alexander sintió unas palmaditas otra vez en la espalda, y cuando se giró, vio a Lulu que lo miraba con la cara algo roja. ¿Para qué lo había llamado Lulu? Bueno, ciertamente no era para pelear, o para discutir del Dao, o algo así. Alexander solo sonrió y naturalmente, también la alimentó hasta el final. Alexander mismo no se dio cuenta, pero todo esto había sido presenciado por todos los demás que ya habían acabado de comer, y había una santidad y pureza en la escena de Alexander alimentando a Lulu, Sui y Kunou, que nadie podía decir absolutamente nada. No solo eso, sino que Kaguya de hecho, no era la única que estaba sangrando por la nariz al ver lo adorable que era Kunou mientras se reía con la boca llena, y Alexander la regañaba suavemente. Aunque bueno, no eran todos en sí, ya que los hombres estaban ahora mismo dando un paseo por Kioto, inspeccionando, haciendo turismo, distintos lugares de interés laboral puro, tiendas, barrio rojo, bares, etc., ya que habían almorzado más temprano para este motivo. En ese momento que veían la imagen delante de ellas incluso, las chicas creían ver que las figuras de Alexander y las pequeñas alimentadas en la sala comedor brillaban de alguna manera. Sí. Como Buda Maitreya. Con efectos relajantes y todo eso. Y si uno agregaba que la apariencia de Alexander era normalmente asesina de mujeres en todo momento, y que esto se multiplicaba cuando atendía tan paternalmente a las pequeñas y les daba de comer, y que las espectadoras eran todas mujeres o chicas, entonces... Bueno, el efecto resultante era bastante potente. Era como cuando una Fujoshi normal se encontraba repentinamente delante de dos chicos que tuvieron un accidente y terminaron en posiciones vergonzosas, lo que la hacía sangrar por la nariz sin parar. Ejem. O más o menos con la misma potencia. Bastaba con mirar los ojos fuertes y brillantes de las chicas mayores, o la mirada de enamoramiento de las chicas menores, o la baba en la boca de Prim, o las estrellas que salían, literalmente, de los ojos de Serafall, para saber esto. La verdad, nadie de los demonios había esperado nada así para este día. O sea, no habían esperado que uno de los mejores días para todas las facciones del mundo, también sería el día en que conocerían esta casi perfecta y carismática familia que era casi desconocida hasta ahora aquí en Kioto. Aunque era un harem. Pero la vida era así. A veces, todo estaba normal, pero al día siguiente, todo estaba torcido de una forma tan fuerte, que era simplemente imposible volver a entablarla. No importaba que tanto uno pensaba o investigaba sobre ello, el mundo y sus leyes eran como motores de maquinarias enormes y antiguas que seguían funcionando sin fin, rompiendo fácilmente los supuestos límites de la física actual para ello. Uno nunca sabía lo que había por delante. Y cuando llegaba al final del capítulo de algo, era imposible saber con qué se comenzaría lo siguiente. Bastante extraño, en realidad. Ni siquiera el acto deliberado de un director calvo y normal de escuela teniendo lucha libre en la zona de recreo con un ciervo, era suficiente para que llegara a su nivel. Después de un fin de semana completo bastante divertido, los visitantes de Kioto se habían ido de nuevo a su hogar, mientras mantenían la promesa de volver en otros momentos posteriormente. Al final, se terminó de hablar con argumentos generales, y finalmente se realizó la citación oficial para la reunión que daría paso a la paz entre las facciones en aproximadamente un mes a partir de ese día. El proceso fue novedoso, pero aún así, fluido, por lo que no hubo ningún contratiempo. Sir Zephyr salió de Kioto con un ánimo completamente reestablecido, porque él podía admitir de manera casual que esta fue una de las mejores vacaciones que había tenido en su extensa vida.
Ajuka, desafortunadamente para la diversión de sus compañeros Maous y Alexander, se fue el mismo sábado con la excusa que Sir Zetch podía representarlo en los ajustes finales del diálogo político faltante. La verdad, estaba bastante frustrado porque habían pasado cientos de años desde que algo le había interesado tanto, pero aunque tenía el origen de esa curiosidad muy cerca, el origen mantenía el pico más cerrado que un pollo sobre el asunto, sin decirle una palabra más o responder algunas de sus preguntas. Por la parte de Serafall, en realidad, su humor al irse fue bastante explosivo y dinámico, como siempre, pero, hubo un detalle que ni siquiera ella misma se lo esperaba. Es decir, ver a Alexander coquetear, a veces sin ser consciente, sin son ni son, y en cualquier lado, con ya sea Yasaka o cualquier otra de sus chicas, incluso con las que actuaban como sus criadas, le daba una emoción extraña y lejana a Serafall, que recordó no haber tenido nunca en su vida. Ciertamente, esa emoción tenía similitudes a aquello que sentía cuando veía a Susotan llevarse tan bien con otras personas además de ella misma, pero, no era correcto. Era algo más profundo. Serafall al final, se dio escandalosamente cuenta de que era solo así, porque Alexander era un hombre, y no una chica, o una hermana como Suimouto. Por primera vez en sus años y años de vida, la existencia conocida como Serafall Leviatán, y una de los 4 reyes del inframundo, pensó que tener una pareja masculina, y compartir mimos con él, no sería nada malo. Porque incluso siendo una Siscon sin remedio, Serafall era una mujer, sobre todo. Y una mujer soltera. Oh. ¿Y una mujer soltera por tantos años? En el caso de Benelana, se podría decir que se fue, más frustrada que como llegó. Y esto se debió en parte a si se pusiera como un ejemplo, entonces sería algo así. Un hombre va a centro comercial y se compra un alimento o bento precalentado y listo para comer en la cena con solo volver a calentarlo, porque no tiene tiempo ni energía para cocinar después de que llega del trabajo. Pero un día, la señora Suerte le sonríe a ese hombre y este se encuentra con una chica que dice que lo ama y que quiere ser su pareja. El hombre acepta desesperadamente, y desde ese momento en adelante, el hombre empieza a comer la comida casera cocinada con mucho amor por su ahora esposa. La pregunta es, ¿ese hombre iría alguna vez al centro comercial a comprar otra cena precalentada? La respuesta es, jodidamente no. O sea, ese era más o menos el estado de ánimo de Benelana al salir de Kioto. Ella sabía muy bien cómo actuar, y tenía una etiqueta perfecta, pero el punto era que desafortunadamente, el encanto de Alexander era muy alto, simplemente, demasiado alto. Entonces, no era solo eso, ya que era todavía más complicado. Sí. Era así porque por algún motivo que Benelana no podía entender, Alexander tenía esta buena predisposición hacia su familia, y hacia ella, que la dejaba anonadada. Porque Alexander los trataba como parte de su familia, e incluso, bromeaba con ellos con naturalidad. Benelana se dio cuenta de esto desde el momento en que conoció a Alexander, pero en ese momento, pensó que simplemente la personalidad de Alexander era así, y por eso no encontró nada raro. Pero en estos días aquí en Kioto, ella notó que Alexander era así solo con sus personas allegadas, en otras palabras, con su familia o amigos muy cercanos. Y esto la sorprendió bastante. ¿Cómo era posible que Alexander, sin siquiera conocerlos en el pasado, los tratara desde el primer momento que los conoció como unas personas confiables y agradables o como unos miembros más de su propia familia? Por supuesto, mientras pensaba así, Benelana no sabía que Alexander ya los conocía muy bien, demasiado bien, antes de conocerlos en la realidad. Este era un misterio que Benelana no podía resolver de ninguna forma, y que solo la frustraba más de lo que ya estaba. Incluso hubo un momento mientras pensaba en el asunto, y Benelana se sonrojó un poco, asimismo que se sintió extraña. Alex-sama no estaría apuntando a ninguna mujer de la familia de Mori, ¿verdad? Yendo un poco más allá por ese pensamiento. No puede ser, Alex-sama me quiere hacer su novia. Dándose cuenta propiamente de que estaba casada, y que sus pensamientos eran muy divagantes, Benelana suspiró pensando que solo eran sus propias imaginaciones y nada más. Porque uno de los puntos en contra, y más realistas en ello, era que, como Alexander querría estar con ella, hacerla su novia, y volverse loco con ella en la si ella misma era una vieja de antaño, estaba casada en un matrimonio no perfecto, pero no malo, y sobre todo, con las deslumbrantes mujeres que el mismo Alexander ya tenía como esposas.
Con una mezcla muy extraña de emociones completamente fuera de lo normal para alguien tan moderada como ella, Benelana salió de Kioto mientras pensaba en relajar su mente estresada en estos días con los baños termales de uno de sus territorios. Tal vez, la charla entre ella, Yasaka, Graifia, Claudia, Olga, Chaya y Eleonora, las mujeres con la mentalidad más madura en todo el cuadro, y que se habían hecho amigas de baño, la estaban afectando demasiado. Y esto era así, porque allí se hablaban cosas demasiado asombrosas. Mucha gente piensa que solo los hombres son pervertidos porque siempre tienen en su mente un par de pechos, o porque lo hablan sin decoro con sus amigos, pero de hecho, las mujeres son igual. Estudios encabezados por hombres curiosos, reveló que el 75% de las charlas entre las mujeres, era sobre temas muy, pero muy íntimos o privados, ya sea del propio acto sexual, o de las fantasías sobre el acto sexual. Un hecho sorprendente, pero un poco aterrador. Rías, Koneko, Akeno y Yuuto, los pequeños demonios presentes allí en todo el fin de semana, habían tenido un tiempo maravilloso con Alexander y su familia. En especial, porque se hicieron amigos de Lulu, de Sui, y de Prim, que jugaban mucho con ellos. Fue difícil aceptar que Alexander ya tenía más casi una docena de mujeres hermosas de esposas, para Rías, Koneko y Akeno, llegando incluso a ponerlas un poco enfadadas con Alexander por ser tan pervertido, diría Koneko, pero como era de imaginar, era muy difícil estar enojado con Alexander por más de un minuto entero. Y era así porque Alexander, a diferencia de cualquier otro adulto que hubieran encontrado, es muy divertido. Demasiado divertido, demasiado interesante, demasiado gustable. Por lo que el fin de semana en Kioto, había terminado muy bien para ellos. Cabe resaltar, que antes de irse, Rías, tratando de ser lo más seria posible sobre ello, que no lo podía ser y se sonrojaba adorablemente, demandó unas palmaditas de parte de Alexander, como pago por haberla hecho enfadar por casi todo un minuto entero. Después de que ella, y en adición, Koneko y Akeno, recibieran sus pagos, palmaditas en la cabeza, se fueron de Kioto con una sonrisa, y con la promesa de que volverían antes de que empezara el nuevo curso escolar que les correspondía a cada uno de ellos. Y por la parte del pequeño caballero Kiba Yuuto, había que mencionar el combate de práctica tan esclarecedor que había tenido con Alexander en ese tiempo. Aprendió bastantes cosas, porque Alexander le enseñaba pacientemente mientras soportaba todos sus golpes como si fueran una inofensiva brisa de aire, y como si no fuera poco, admitió creer que se volvió más fuerte mientras más entrenaba con Alexander. Lo pudo sentir, porque su fuerza creció rápidamente, de una manera que su entrenamiento normal no la hacía crecer. Por lo que estuvo satisfecho a la hora de irse, incluso sin resolver el misterio de qué tan fuerte eran las mujeres de Alexander. Graifia sonrió suavemente mientras activaba el círculo mágico que los llevaría a su hogar en el inframundo, ya sea porque la cara que estaba haciendo Rías-chan en ese momento, o por la cara que estaba haciendo su hermano mayor Sirceps al mismo tiempo. Ni Rías ni su hermano mayor querían irse de allí, y encontrando esta similitud bastante divertida, Graifia no pudo evitar reír con un poco de más fuerza. Aunque, otra cara que llamó su atención, había sido la de la señora Gremory, que parecía estar con muchos pensamientos en su mente, y suspirando a cada rato. Incluso, por más que le pareciera extraño, Graifia creyó ver por un momento, que Benelana ponía su mano en su mejilla y se sonrojaba toda mientras se retorcía allí mismo, pero ella sacudió la cabeza y dejó de pensar en eso. Se despidió de Yasaka, no sin antes prometer de que estarían en estrecho contacto, a lo que sumó la participación de algunas de las mujeres de Alexander que eran bastante maduras y sociables, y que no podía evitar encontrar similares a ella. En especial a Chaya y Eleonora, Graifia sonrió porque había nacido una chispa entre las tres sobre quién era la mejor sirvienta para su amo. También le parecía algo extraño que ambas tuvieran un sencillo collar en sus cuellos que decía literalmente, el nombre de su esposo, como si estuviese declarando su propiedad sobre ellas, pero, cuando se enteró cuál era la raíz del asunto, aparte del sonrojo extremo que se desarrolló en ella, Graifia suspiró, porque se rindió y estaba segura de que nunca podría ser una maid tan buena, pervertida, como lo eran Chaya y Eleonora. La apariencia de Chaya al principio le resultó fuera de lo normal, por ese hermoso pelo rojo tan atractivo, pero en diferencia a Alexander, sabía que no se podía confundir tan fácilmente con un Gremory, pues el mismo tono de su cabello era bastante más oscuro, no como el resplandeciente cabello carmesí de la mayoría de los Gremory.
También, Gracie notó que era raro la frialdad que tenía Benelana con Theoticus, pero al enterarse de lo que éste estaba haciendo cuando Alexander visitó su hogar, entendió completamente el enfado de Benelana. Aunque sabía por su parte que Theoticus era un hombre muy insufrible. O sea, era difícil que él se enfadara, o que dijese algo irrespetuoso, siempre y cuando no se tratase de la vergüenza de Rías, algo que todos en conjunto parecían pensar que era muy adorable. Y si bien Alexander y Theoticus no hablaron demasiado en el transcurso del disfrutable fin de semana, compartieron algunas palabras normales y unas risas por aquí y por allá, llevándose bien como algo normal, en diferencia al mismo Sir Zetch, que había hecho de Alexander, un amigo al mismo nivel que Ajuka. Y un amigo así, significa confianza extra, y la confianza extra, significa acciones irrespetuosas o vergonzosas, y tales acciones, finalmente, significaban un regaño por parte suya, de Gracie, para con su marido. Pero en un marco mayor, Gracie tenía que admitir que este fin de semana, lo necesitaba. Ahora ella sentía que se podría esforzar mejor trabajando. Y había hecho nuevas amigas. Por lo que no se arrepintió para nada. Entonces, ¿se ha comportado bien? Alexander le preguntó a la señora Zorro, mientras caminaban en dirección al calabozo donde se mantenía al sujeto que antes se había querido infiltrar en territorio Yokai. No ha habido quejas de su comportamiento, pero nuestros intentos por extraer información han sido completamente en vano, respetando su decisión de no llegar a métodos más convincentes, hasta este momento. Alexander asintió. Eso es bueno, después de todo, con mi habilidad ocular puedo hacerlo hablar sin la necesidad de esos métodos convincentes en absoluto. Jujujuju. ¿Qué pasa, Yozora-san? Solo estaba pensando que Alex-sama es realmente una persona amable, ¿eh? Me pareció encantador que tuviera este rasgo, incluso para los enemigos. Alexander alzó la ceja, sintiendo extrañeza por el halago asertivo de la señora Zorro justo ahora. Bueno, mientras sea posible evitar un conflicto innecesario, no veo por qué no hacerlo, y en específico, el intruso ni siquiera tuvo la oportunidad de hacer nada. Alexander caminó y se encogió de hombros, respondiendo con calma. Aunque la afirmación que le dijo a la señora Zorro fue algo engañosa. Porque si Yasaka no le hubiera dicho que el intruso era una persona, aparentemente menor de edad, entonces Alexander no tendría tanta benevolencia como tenía ahora sobre el asunto. Aunque igual no le interesaba demasiado, en particular. Ya veo, Alex-sama. Disculpe mi falta de modales, es solo que hallé divertido el recuerdo de usted buscando provocar un combate de práctica con Yasaka-sama al principio. Viendo a Alexander todo incómodo como si estuviera recordando su pasado oscuro, la señora Zorro se puso la mano en la mejilla mientras lo miraba con una sonrisa tierna, pero divertida. Quiero avergonzarlo más, mi ser me pide que me burle de él. Cómo me divierte esto, eso es, ¿verdad? Yo soy una persona que me gusta mucho el combate con personas poderosas y todo eso, pero no es que sea un maniático de la batalla ni nada de eso, ¿ok? No es así, es solo que Yasaka es bastante fuerte, y muy hermosa, por lo que me picaban las manos por retarla. Ya veo. Alexander exhaló en su mente, como que ya veo. Suspiro, si ese es el caso, entonces debería tener cuidado yo también de los instintos de apareamiento de Alex-sama, incluso una vieja como yo. No, usted no es vieja o algo así, pero, ¿instintos de apareamiento? La señora Zorro abrió sus ojos un poco ante la afirmación convencida de Alexander sobre que ella no era vieja, y de alguna forma, sintió que ahora ella era la que tenía un poco de vergüenza, la cual intentó ignorar cuando le explicó a Alexander. Los machos Kyuubi, cuando llegan a una repentina parte de su vida, de pronto sienten la necesidad de aparearse con una hembra ferozmente, lo que los lleva a pelear con ella para vencerla y hacerla suya, así como de hacer una descendencia, sin lugar a dudas. Ya veo, creo que Akase-san me habló algo de ello, de alguna forma, aunque parece normal, cuando se aplica a seres míticos que se derivan de los humanos es, un poco extraño. Así, la señora Zorro y Alexander siguieron hablando mientras caminaban, y la señora Zorro intentaba avergonzar a Alexander, pero algunas inesperadas veces, de hecho, ella era la avergonzada. Aunque, la señora Zorro también tenía un tema más de que hablar con Alexander, y se trataba de la reunión de los dioses japoneses que tendría lugar en un futuro no demasiado lejano, pero, justo cuando quería empezar a hablar sobre ello, y confirmar cuál sería el pensamiento de Alexander respecto al tema,
Se detuvieron, porque llegaron a el lugar que daba paso al calabozo. Supongo que será en otro momento. La señora Zorro suspiró, y guió a Alexander hacia los pasadizos debajo de la estructura hasta que llegaron a una habitación enorme y extensa, que tenía varias celdas en ella. Entonces, el intruso está aquí. La señora Zorro asintió y dirigió a Alexander a la última celda en la parte más adentrada del lúgubre lugar, mientras hablaba. Se encuentra allí, y la verdad es que incluso en este momento, debo admitir mi sorpresa por las habilidades que tiene tal chica Youka y para con el sigilo. Si Yasaka-sama no la hubiera detectado, supongo que entonces realmente pudiese haber pasado algo. ¿Pasa algo, Alex-sama? La señora Zorro se dio cuenta que Alexander paró de caminar repentinamente, y lo llamó, después de lo cual Estela continuó siguiendo tranquilamente. No, no pasa nada, de repente recordé algo pero no es nada importante. Oh. Mientras la señora Zorro se acercaba a la celda con Alexander por detrás, ella no tenía idea del ceño fruncido de este último. Espera un momento, chica Youkai. Alexander pensó. En estas pocas palabras de la señora Zorro, Alexander detectó rápidamente el género del intruso, el cual pensaba era un hombre o un ser sobrenatural masculino hasta ahora, pero las palabras chica Youkai eran simplemente demasiado explícitas. Normalmente, esto no lo hubiera alarmado demasiado, tal vez, ni siquiera se hubiera dado cuenta, pero... juzgando la propia suerte que él mismo tenía, y juzgando el mundo en el que él mismo se encontraba en este momento, ideas y presentimientos extraños de repente lo invadieron. ¡Qué sentimiento tan raro! La señora Zorro paró de caminar, y Alexander también lo hizo naturalmente, pero todavía con el ceño fruncido. El lugar era muy silencioso, puesto que esta celda en especial estaba separada de las demás, y justo cuando la señora Zorro se giró para hablar con Alexander, y justo cuando este posó su mirada dentro de la celda, una voz femenina, potente pero joven, con un toque de encanto maduro, resonó en todo el lugar. Ustedes son unos abusadores, Nia. Final del capítulo.